a la palabra del Señor, una anécdota con respecto al calor. Estábamos pasando unas vacaciones en Palm Desert, ahí en California, aunque no lo crean, muchísimo más caliente que aquí en Las Vegas. Hacen 120, 120 y pico de grados, 24, 25 grados. Es una cosa tremenda. Me estaba acordando que había una fila de patos caminando, estaba la mamá y 3 o 4 patitos siguiéndole, y me causó gracia que el calor que tenían, estaban desesperados los patos por meterse en el agua, y la mamá decía y parecía que no podía ni, yo creo que tendría la boca tan reseca que no podía ni, me causó gracia, me reí tanto, y mira cómo salieron corriendo, iban todos así medio atolondrados hasta que se metieron en el agua. Eclesiastés capítulo número 3. Hemos comenzado en esta mañana la introducción a este capítulo, y ha sido para mí una bendición muy grande de ver. Estamos tratando el tema del reino de Dios, de los cielos, el reino eterno de Dios. Y estamos tocando el tema, para aquellos que no estuvieron esta mañana, la pregunta que extendí y que quiero extender en esta noche por igual es lo siguiente: ¿cuál es la noción de nosotros en cuanto a eternidad? ¿Qué es lo que usted sabe de la eternidad? Cuando alguien le dice vida eterna, ¿cómo usted respondería? Lo más fácil es que, bueno, un tiempo sin fin, un tiempo que no se termina nunca, diríamos nosotros para contestar eso. Pero, la pregunta está: ¿entiendes realmente lo que es eternidad y lo que significa la eternidad? Porque si realmente miráramos lo que Dios dice en su palabra en cuanto a este tema, yo creo que estaríamos viviendo de una manera completamente distinta. ¿Por qué? Porque el asunto está si somos seres eternos, si ya tenemos la vida eterna, y dicho sea de paso, tenemos ya eternidad desde el momento que nosotros nacimos. Dios puso eternidad en nosotros. Nuestra alma es eterna, nuestro espíritu es eterno. Ahora, hay una diferencia en cuanto a cómo vamos a pasar esa eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Y la Biblia es muy clara en ese sentido: 2 caminos. El camino en el cual la palabra de Dios nos dice, la entrada en el reino de los cielos, donde Él está, es un lugar de completa alegría, es un lugar de paz, es un lugar donde la justicia de Dios se ve manifestada. Ahora, cuando empezamos a mirar lo opuesto de lo que es el reino de los cielos y estar en el infierno, de acuerdo a lo que el Señor ha dicho que fue creado para Satanás y sus ángeles, y para todos aquellos que le obedezcan y rechazan la oferta que Dios da a través de su Hijo Jesucristo, lamentablemente va a ser un lugar por toda una eternidad, lo que es crujir de dientes, un dolor intenso, sin esperanza, fuego. Ustedes ya se imaginan lo que es con respecto a todo esto, porque la palabra de Dios, yo estoy seguro que algunos de ustedes ya, o la mayoría, han leído con respecto a eso. Ahora, vida eterna. Algo que quiero compartir en esta noche es lo siguiente. Es interesante notar que ninguno de los que han escrito los libros de la Biblia tienen que explicar la existencia de Dios. Lo dan como un hecho. Punto y se acabó. No es que están en dudas, no es que tienen que explicar Dios esto y esto, lo otro, sino que más bien nos dice a nosotros de que este Dios es el creador, y entonces, ¿sabes? Se hace más sencillo en el sentido de que la misma creación demanda de un creador. No existe por sí mismo. Nada de lo que existe tiene existencia por sí misma, o tiene la capacidad de crearse a sí misma. Por lo tanto, la existencia de este creador, lo que es que todo tiene una causa o un motivo de ser, necesitamos entender que en la eternidad hay un propósito eterno de parte de Dios para con todos nosotros. Ahora, ¿entiendes lo que son los propósitos de Dios para la vida tuya?
Fíjate que la creación, al depender del Creador, y que el Creador no depende de la creación, tenemos que mirar y observar qué es lo que Dios dice en su palabra en cuanto a esta eternidad. Así que vamos a ver el propósito de la creación, verso número 11. Vamos a ir allí, versículo número 11 de Eclesiastés 3. Y nos dice lo siguiente: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Algo interesante con respecto a lo que estamos mirando aquí en el versículo número 11, porque fíjense que el Señor está diciendo aquí a través de Salomón que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo. En lo que respecta a la creación, allí en Génesis, vemos que Dios se detiene y dice que lo que Él creó era en extremo bueno. Y cómo el pecado, mis hermanos, en nuestra mente finita, por no saber los propósitos eternos de Dios, que Dios creó este universo, creó este planeta y creó al hombre y a la mujer con un propósito ya establecido, y gradualmente Dios ha estado extendiendo los deseos de Él desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vuelvo a repetir, ¿cuántos de nosotros sabemos los propósitos eternos de Dios en lo que respecta para este mundo, pero más importante para nuestra vida? Ahora, hay algo interesante que nos dice la palabra de Dios en la eternidad de Dios y de su reino. En Génesis capítulo número 1 y versículo 26, hay un versículo clave en cuanto al propósito eterno de Dios para con cada uno de nosotros. En ese versículo 26 nos dice lo siguiente: que fuimos hechos, creados a la imagen y semejanza de Dios. Fíjense en qué cosa más increíble, que Dios haya puesto sus ojos sobre el hombre para haberlos hecho, y a la mujer, haberlos hecho a la imagen y semejanza de Él. Ahora, cuando hablamos de imagen, está representando lo que es parecernos a Dios. Parecernos a Dios, no que somos dioses, no que tenemos la misma capacidad creadora de Dios, somos creación, pero parecernos a Dios, ¿en qué sentido? Fíjense que Dios, en primer lugar, la diferencia que tenemos con Dios es que Dios es espíritu, no es carne, no es hueso, no tiene huesos. Y entonces estamos hablando más bien de reflejar un parecido. ¿En qué sentido? En el aspecto mental, en el aspecto de inteligencia y en el aspecto social. Ahora, fíjense en esas tres áreas. Yo quiero que podamos todos nosotros entender un poquitito en lo que respecta el aspecto mental. Pensar bien. Pensar bien. ¿Por qué necesitamos de este Dios? Necesitamos ir hacia Dios para que Él nos explique a través de su... de entender las profundidades de Dios. Mis hermanos, estamos tan cortos con respecto a lo que es entender la eternidad a la cual nosotros vamos a entrar dentro de poco. ¿Por qué? Ahora, fíjense, mentalmente, ¿por qué tengo que cambiar? Si cambio mi mente, mi inteligencia gradualmente va a ir creciendo a medida que voy conociendo la palabra de Dios. Y entonces, al conocer a Dios, porque vimos nosotros que la vida eterna no es solamente que no tiene fin, ¿no es cierto?, pero es una vida en la cual estamos hablando de una cualidad de vida, una calidad de vida. ¿Por qué? Porque en Juan 17, verso 3 nos dice a nosotros de que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo, al cual tú enviaste. Por lo tanto, la vida eterna no es nada más que vida eterna en el sentido que no tiene fin, la vida que tenemos ahora en Cristo Jesús, sino que está hablando en conocer a Dios. La vida eterna se basa en conocer a Dios. La vida eterna se basa en conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, cuáles son los propósitos eternos de Dios para con cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el Señor lo dice a través de su palabra en Romanos capítulo 12 y versículo número 2, nos dice lo siguiente, que debemos de renovar nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para que el creyente pueda comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que dice que es agradable y es perfecta. Es perfecta.
Y cuando nosotros conocemos de Dios que la voluntad de Él para nosotros es algo perfecto, ¿sabes lo que va a suceder? Es lo siguiente. Señor, ¿por qué me estás haciendo esto? Si me amaras, no pasaría esto. O si me quieres, entonces yo te estoy pidiendo esto y esto. Y mis hermanos, te voy a decir una cosa. Los que quieren las cosas de Dios van a mirar lo que dice la palabra de Dios, a lo que Él quiere para con nosotros, y entonces nosotros pedimos de acuerdo a lo que Él quiere de nosotros. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Cuando entendemos la voluntad de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, yo voy a pedir de acuerdo a lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, a la manera que Él quiere que nosotros vivamos. Entonces, mirando la palabra de Dios, entendiendo la eternidad de Dios, comienzo a renovar mi entendimiento. ¿Por qué necesito renovar mi entendimiento? Porque, mis hermanos, te voy a decir una cosa. Fíjate tú lo que ha traído el pecado en este mundo. En esta mente finita, tratando de conocer a este Dios infinito. ¿Cómo podemos hacerlo si somos tan diminutos? Pero este Dios nos invita a nosotros. Al que esté falto de sabiduría, pídala, que Él la va a dar en abundancia. Mis hermanos, cuando empezamos a mirar todo lo que pidamos al Padre, en su nombre dice que lo haría, pero no sé si te diste cuenta que allí en Juan capítulo 15 nos está diciendo para que eso suceda, es que nosotros tenemos que estar amando su palabra, amando sus mandamientos, permaneciendo en Cristo Jesús, y entonces todo lo demás, todo lo que pidamos al Padre, va a estar de acuerdo a lo que es su santa y divina voluntad para nuestra vida. ¿Por qué? Porque deseamos lo mejor para esta vida, ¿no es cierto? Deseamos, ¿no quieres lo mejor para ti? ¿No deseas lo mejor de Dios para ti? Y mis hermanos, este Dios vez tras vez nos está extendiendo la invitación. Clama a mí, yo te voy a responder y te voy a mostrar cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Nos dice en 1 Corintios capítulo 2, que dice que Dios ha preparado cosas que ojo no vio ni oído oyó, esas son las que ha preparado para aquellos que le aman. Para aquellos que le aman. Entonces hay una diferencia. Cuando yo empiezo a pensar bien, comienzo a pensar de la manera que Dios piensa, y mirando para que se logre eso, tenemos que ir a su palabra. Leímos en esta mañana 1 Corintios 2, les voy a invitar que vayamos ahí porque necesito que lo leamos para aquellos que no lo han leído esta mañana, porque así entonces van a entender un poquitito en respecto a lo que Dios nos ha dado, a lo que Dios nos quiere dar aún más si conociéramos lo que es este reino eterno y su propósito eterno para nuestras vidas. Amén. Ahora, fíjense, nos dice a nosotros, vamos a comenzar con el versículo 9 hasta el 16. Y dice allí, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Fíjense en esto, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La ha preparado, ¿cuándo? Desde siempre, tiempos antes de que todo fuese en existencia. Y dice allí, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense que aquí por lo menos hay tres cosas muy importantes. En primer lugar, dice que Dios nos la reveló a nosotros. Dice que Dios las ha preparado para nosotros. Nos dice por igual lo siguiente, de que aquello que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque ahora tenemos nosotros ¿qué cosa? No es que la vamos a tener en un futuro, no es que va a ser otorgado en un futuro, ya ha sido otorgado a cada hijo, a cada hija de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Podemos pensar como el Señor, podemos actuar como el Señor, podemos pedir las cosas como el Señor las pide. Porque eso es lo importante.
Dice allí, sepamos lo que Dios nos ha concedido. En segundo lugar, dice que enseñado por el Espíritu Santo. Fíjense en la secuencia de la enseñanza de Pablo en cuanto a los propósitos eternos de Dios en nuestra vida. En tercer lugar, dice que discierne las cosas. ¿De qué manera? Espiritualmente hablando. Y al discernir quiere decir que sabemos distinguir entre lo que es del mundo y lo que es del Señor, lo que es espiritual y lo que es eterno. Juzga. Esa palabra juzgar quiere decir que considera bien y toma entonces una buena decisión. Está juzgando todas las cosas, está meditando, esto es bueno, esto no es bueno, ¿cómo me afecta a mí en la parte eterna? Entonces juzga todas las cosas por medio del Espíritu Santo. Y entonces, por último, Pablo está diciendo, tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿dónde yo puedo entender cómo era Cristo si no es a través de los evangelios? Mis hermanos, porque ahí nos explica todo. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo actuó? ¿Cómo habló? ¿Cómo actuó entre la gente que estaba alrededor suyo? Y fuimos creados, fíjense, a la imagen y semejanza de Cristo. En lo que respecta en esa imagen, fuimos creados para razonar, para entender, para intelectualmente poder mirar lo que este Dios quiere para con cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la decisión de Jesús? Yo quiero que ustedes vean una cosa. ¿Cuál fue la decisión de Jesús? ¿Qué decisión tomó Jesús? Dice la palabra de Dios, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre el que me envió. No he descendido del cielo para hacer mi voluntad. ¿Qué nos queda a nosotros como hijos de Dios? Como hijas de Dios. ¿Estamos aquí para qué? Para hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Jesús dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y sabes qué dijo también allí en Juan 4? Y que acabe su obra. Acabar su obra. El Señor sabía que cuando vino aquí, vino con un propósito. Y lo cumplió, sabía que tenía una obra que hacer. Mis hermanos, hemos visto en Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice que Dios preparó las obras de antemano para que cada uno de nosotros anduviésemos en ella. Ahora, acabar. ¿Qué significa acabar? Concluir, quiere decir acabar lo que empezó, terminar esa comisión que había sido dada por el Padre. ¿Y ¿se acuerdan ustedes cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? ¿Se acuerdan lo que dijo, las últimas palabras? Consumado es. Consumado es. Quiere decir, terminé la obra que me diste que hiciese. Está todo completamente terminado. Está realizado por completo. Ahora, mirando esto en la vida de Cristo Jesús, ¿cuáles son los objetivos que tenemos nosotros? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestras metas? Habíamos leído allí en Eclesiastés en esta mañana que dice que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo ¿para qué? Para morir. Algún día nuestra vida va a concluir aquí en la tierra si es que Dios no nos llama antes en el rapto de la iglesia. Pude meditar en esto en esta semana con respecto a esto que estamos mirando. En primer lugar, el creyente sabe administrar entonces su tiempo sabiamente. El creyente sabe administrar su tiempo sabiamente. Estamos en el trabajo, mis hermanos, haces lo que tengas que hacer con excelencia. ¿Sabe por qué? Porque estamos reflejando la imagen de Dios. Yo hago con excelencia, estoy en el trabajo, lo hago con excelencia porque estoy reflejando la imagen de Dios. Y mis hermanos, lo lindo que podemos ver, si hay progreso, si hay una nominación o lo que nos promueven en el trabajo, ¡qué bueno! ¿Por qué? Porque estamos exhibiendo, estamos manifestando la imagen de Dios. Estás en tu casa, con tu familia. Mis hermanos, allí necesitas reflejar la imagen de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha creado con ese propósito.
Qué bueno y qué bendición si somos buenos esposos, si somos buenas esposas, si somos buenos padres para con nuestros hijos. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque estoy reflejando la imagen de Dios. Vengo a la iglesia, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo estamos haciendo en el nombre del Señor aquí en la iglesia. Y busco la excelencia en la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy reflejando la imagen de Dios. En el trabajo, en la casa, mis hermanos, en la iglesia, administramos bien nuestro tiempo. ¿Sabe por qué? Porque dice allí que ha puesto eternidad en el corazón de ellos. En todo lo que nosotros hagamos, Dios ha puesto eternidad. Ahora, ¿cómo se relacionó Jesús conmigo? Lo segundo que vemos, a la semejanza de Dios. Semejanza. ¿Sabes qué? Me parezco a mi Padre que está en los cielos. Me parezco a Él. No estoy hablando físicamente, pero estoy hablando de la manera que Dios es. Me parezco a Dios, me parezco a Jesús, en la manera como habla, como actúa, como piensa. Me parezco al Espíritu Santo. Y todo esto empiezo a verlo desde el punto de vista eterno. Desde el punto de vista eterno. ¿Por qué? Porque hay una cosa que sí les puedo decir, y es que la palabra de Dios nos dice que un día este cuerpo va a ser transformado y glorificado. Cuando Cristo Jesús se manifieste, nosotros seremos manifestados juntamente con Él. Qué bendición más grande que este cuerpo, mis hermanos, esta mente finita va a poder comprender cabalmente lo que es Dios completamente. Este cuerpo lo único que está haciendo es limitando la manera que yo pueda entender a este Dios. Mi mente nada más que puede captar muy poquitito con respecto a lo que es la grandeza de la sabiduría y el poder de este Dios. Hay veces que nosotros leemos que tenemos el poder de Dios, sí lo tenemos porque el Espíritu Santo vino sobre nosotros, está en nosotros. Ahora, yo quiero que puedas entender una cosita con respecto al poder que hay en nosotros, que hay veces que nosotros no dejamos que ese poder increíble fluya en nuestra vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por culpa de Dios? No. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto poder crees que está en este mismo segundo actuando en el universo entero? ¿Qué poder se está desarrollando en este momento en el universo entero? Que los planetas están en su lugar, que las galaxias están en su lugar. La inmensidad de este universo está siendo sostenida por el poder de Dios. ¿Entiendes cuál es el poder que tenemos cada uno de nosotros? ¿Y cuántos de nosotros estamos viviendo esa vida en abundancia y esa vida en poder? Mis hermanos, somos muy poquititos los que estamos disfrutando de la potencia que Dios nos ha concedido. Fíjense en que Pablo dijo, quiero que sepan lo que Dios nos ha concedido. ¿No es maravilloso? Oye, te voy a decir una cosa. El poder de Dios lo tienes. ¿No estás alegre por eso? ¿Ok, hermano? Porque me estás mirando con una cara como diciendo... Es increíble. Y que la sabiduría de Dios haya sido dada a cada uno de nosotros. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y la va a conceder abundantemente a cada uno de nosotros. Eternidad lo único que hace es reflejar la perfección de Dios. Qué Dios tan perfecto y es nuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, el Dios eterno sabe todas las cosas. Todas las cosas. El ser humano, como estaba diciendo esta mañana, tiene que ir con una secuencia de pensamientos. Dios no, Dios todo lo ha pensado en un solo instante, así. La eternidad, así lo determina. Dios tenía todo, ya sabía todo, desde antes que todo fuese hecho. Y todo fue consumado en un solo acto de su voluntad. En su voluntad, pum, dijo, hágase la luz, hágase el universo, hágase las estrellas, hágase la tierra, hágase la vegetación. Mis hermanos, el acto, el poder creativo de Dios a través de su palabra, pam, 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 empezó todo así, de un día para el otro. Un día para el otro, él iba en una secuencia.
Ahora, ¿cómo podemos nosotros como seres humanos entender la eternidad? ¿Cómo podemos entender la eternidad? Vivimos para el hoy, vivimos para lo temporario y vivimos, como dice aquí Salomón está diciendo, vanidad de vanidades es todo. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, si volvieres a beber de esta agua, vas a tener sed de nuevo. Pero del agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed nunca más. Y estaba hablando en el aspecto espiritual. ¿Sabes qué es lo que Salomón está compartiendo aquí? ¿Qué es lo que Salomón está compartiendo aquí? Me parece que somos muy poquitos nosotros los que tenemos a meditar en lo que es la eternidad. Fíjense en los pocos que han sabido cómo meditar en las cosas eternas. Saben ubicar qué es lo del mundo, qué es lo que significan las cosas del mundo, pero cuando empezamos a meditar en lo que es en el aspecto eterno, lo que viene en camino. Les quiero mostrar un ejemplo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, por favor. Capítulo 11, versículos 24 al 27. Vean Moisés y lo que dice aquí el autor de los Hebreos con respecto a Moisés. 11, versos 24. ¿Están conmigo? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Fíjense, ¿por qué? Que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mis hermanos, ¿sabes qué está diciendo aquí? Este hombre conocía los propósitos eternos de Dios. Él estuvo 40 años, gozó de lo que es el palacio del faraón, gozó de todo eso, vivió por 40 años en ese lugar como un príncipe. Se va después allí en el desierto y allí Dios lo va a buscar y comienza algo nuevo, lindo, que empieza a desarrollarse en este Moisés. Al principio con miedo. ¿Quién soy yo para ir delante de Faraón? Moisés, hay un propósito eterno para con tu vida. Necesito que desarrolla tu fe, Escucha lo que yo te estoy diciendo porque yo soy mayor que Faraón. Y mis hermanos, por 40 años, Moisés comienza a desarrollar una fe de tal manera que dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos muevas a ningún lado. Qué lindo que es cuando empezamos a pedirle al Señor lo siguiente. ¿Cómo puedo conocer los propósitos eternos de Dios para con mi vida? El salmista dijo esto: enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Traigamos al corazón sabiduría. Voy a repetirte, ¿qué sabes de la eternidad? ¿Qué sabes de la eternidad? ¿Vives para lo eterno o estás viviendo para lo temporario? Las recompensas que Dios Padre nos va a dar, las recompensas que su Hijo nos va a dar, las recompensas que el Espíritu Santo nos da cuando vivimos una vida en obediencia aquí en la tierra. Mis hermanos, el hombre terrenal, el hombre finito, el hombre que piensa nada más que en lo temporario, no está tomando a Dios en consideración en lo que respecta a la eternidad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros actuamos de la manera que actúa el mundo. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y vamos a estar allí un año y vamos a traficar y vamos a ganar, cuando no saben lo que es el día de mañana, si el día de mañana va a llegar. Pero nosotros estamos pensando ya, hoy voy a hacer esto, mañana vamos a hacer esto, el próximo año vamos a estar haciendo esto. Y Dios está diciendo, detente, si no sabes si va a llegar el día de mañana. No va a llegar, si no llega, entonces ¿qué vas a hacer? Santiago dice que somos como la neblina, que hoy estamos y en poco tiempo se disipa.
aquellos que entienden el punto eterno. ¿Sabes? La palabra de Dios dice esto: todo lo que el hombre sembrare, segará también. Estás sembrando cosas en lo que es en este mundo. Y te voy a decir una cosa, por favor, entiéndeme. Yo no estoy diciendo que tienes que vivir una vida miserable. Yo no estoy diciendo que no disfrutes de tu trabajo y hagas esto y lo otro, o viajes de un lado para el otro. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no pongas tu vista en las cosas que un día van a desaparecer, porque van a desaparecer. Y estamos pendientes nada más que en lo temporario, estamos enfocados en lo temporario. Aquel que siembra semillas de tener una relación profunda con Dios, eso es lo que va a cegar también. ¿Por qué? Porque este Dios, mis hermanos, este Dios no dice que Él va a producir en nosotros el querer como el hacer. No lo dice Él. Entonces, cuando empezamos a mirar lo material, si hay algo que hemos visto y hemos aprendido, es esto, a confiar en este Padre. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo estaba enseñando con respecto al Padre: sean perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Él estaba diciendo: Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y después entonces aquí en el capítulo número 6, versículo 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura, porque el Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él sabe que tenemos necesidad de comida, Él sabe que tenemos necesidad de un techo, Él sabe que tenemos necesidad de vestirnos. Y dice que Él lo da por añadidura, pero busca primero su presencia, busca primero lo que es Él. ¿Por qué? Porque hemos visto que el reino de Dios es Dios mismo. El Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos está entre ustedes. Ahora, Santiago pregunta lo siguiente: ¿qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? Y lo que está diciendo es, ¿cómo la estás viviendo? En sí, lo que está diciendo en el día de hoy, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Sabes? El Señor Jesucristo allí en Lucas capítulo 12 y versículo número 15, Él dijo lo siguiente con respecto a las cosas de aquí del mundo. Dice: tengan cuidado, tengan cuidado. No tengan tanta inclinación en adquirir tanto dinero solo por poseer dinero. Ahora, Pablo dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y Dios llama a aquella persona: voy a hacer mis graneros más grandes, voy a crecer más en la abundancia de lo que tengo. ¿Y sabes cómo lo llama el Señor a esa persona? Necio. Hoy vienen a pedir tu alma, ¿y qué vas a hacer con todo lo que has acumulado? Y lo llaman necio porque piensan en cosas temporales. Ahora, vamos a ir al versículo número 12 y 13. Tenemos que ir avanzando allí en Eclesiastés. Versículos 12 y 13. Dice lo siguiente: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse de hacer el bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Es un don de Dios. Mis hermanos, todo lo que tenemos es don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la tierra es suya. Todo lo que produzca esta tierra es de Él. Todo lo que ganas en tu trabajo, ¿sabes qué? Es Él el que te está proveyendo de todo eso. Y bendito sea su nombre, que la palabra de Dios nos dice que el justo vivirá ¿por qué? Por fe, ¿no es cierto? El justo va a vivir por fe. Como estábamos diciendo, el Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso entonces no nos afanamos del día de mañana, ¿no es cierto? Basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. ¿Quién sabe si llegamos? Si nosotros nos afanamos, pensamos qué voy a hacer mañana. Dios te está diciendo: detente, detente, no estés afanado. No estés afanado. El día de mañana no te preocupes, lo vamos a manejar de alguna manera. Yo voy a manejar todo. Si sabemos y conocemos, ¿qué es lo que hacemos? Traemos nuestras cargas delante de Él. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dijo?
todos aquellos que estén cargados y trabajados vengan a mí y yo los voy a ¿qué? A hacer ¿qué? Descansar, ¿no es cierto? ¿No dice la palabra de Dios en los Salmos que Él no desampara a sus santos? No los desampara. ¿No dice la palabra de Dios que no ha visto, el salmista no vio a ninguno de los hijos de Dios ni su descendencia que mendiga pan? Entonces no hay nada mejor que nosotros que alegrarnos. ¿Tuviste pan en tu casa? ¿Comiste bien antes de venir aquí? Amén. Gózate. Y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por los frijoles, dale gracias a Dios por el arroz, dale gracias a Dios por la carnita que pudiste comer. Gózate. Ahora, el don de Dios. ¿Cómo puedo yo lograr que esta mente finita pueda captar lo infinito de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay una cosa que la palabra de Dios me dice en Proverbios 3, versículo 32. Dice lo siguiente: su comunión íntima es con los justos. La comunión íntima de Dios es con aquellos que son justos. En Proverbios 8, versículo 17 y 18 dice esto. Fíjense, a ver si yo me podía preguntar, ¿Dios nos ama a todos? Sí, pero ¿ama más a algunos que a otros? Te lo voy a contestar. Proverbios 8, versículo 17, después sacas tu propia conclusión. ¿Ok? Así que estás pendiente. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Amaba el Señor Jesucristo a todos los apóstoles? Sí, ¿no es cierto? ¿Pero a quién amaba más? A Juan. Y Juan dice que era el amado. Ahora, ¿por qué Juan era el amado? Mis hermanos, porque alguna característica de Juan estaba manifestando de que él tenía una relación con este Jesús, ¿no es cierto? De que había algo que los estaba uniendo. Y necesitamos estar convencidos de esto en lo que respecta a que él ama a aquellos que le aman. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nosotros decimos que amamos a Dios? Todos vamos a responder eso, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos lo aman en serio? Lo aman que temprano, ni bien se levantan, están hablando con el Señor, están buscando la voluntad de Dios, están orando, están escudriñando. ¿Cuántos lo aman de esa manera? ¿Cuántos aman los mandamientos? ¿Cuántos aman todos los mandamientos de Dios? Entonces no lo amamos como nosotros decimos, ¿no es cierto? ¿De qué manera lo estamos amando? Lo estamos amando a conveniencia nuestra. ¿No es cierto? Sin embargo, si lo amamos completamente, mis hermanos, va a haber una comunión íntima de buscar a este Señor con todo nuestro corazón. Mis hermanos, empezamos a conocer lo siguiente, que yo cuando empiezo a buscar la voluntad de Dios y empiezo a buscarlo con todo mi corazón, hay una comunión íntima. Es decir, estoy en relación con Él. No estoy hablando de una oración de 1 minuto, no estoy hablando de leer un versículo y después entonces algo. Estoy hablando de meditar en la palabra de Dios. Estoy hablando de orar y pedirle a Dios que me dé su sabiduría, que me haga entender lo infinito, el infinito de lo que Él es, y mis hermanos, el reino al cual nosotros pertenecemos. Porque les voy a decir una cosa, no entendemos bien, y te voy a decir por qué no entendemos bien ninguno de nosotros. Porque no estamos completamente involucrados en las cosas de Dios como tendría que ser. Si entendiéramos el infinito, no estaríamos buscando lo que es las cosas temporarias de este mundo, estaríamos buscando lo que va a ser para siempre, mis hermanos. ¿Sí o no? ¡Auch! Dios está activo. Dios está activo constantemente. Mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios? El que comenzó en nosotros la obra la va a perfeccionar hasta el día de la redención. Es una promesa de Dios. Pero estamos cambiando de gloria en gloria cada día, como a la misma imagen, como dice allí 2 Corintios 3, versículo 18. Día a día nos va cambiando.
¿Por qué buscamos esto? Porque todo lo que Dios hace es perpetuo. Dios no está inactivo, Dios está constantemente activo. El creyente, por lo tanto, si vamos a reflejar la imagen y semejanza de Dios, el creyente, ¿está inactivo o tiene que estar activo? Estamos aquí, ¿no es cierto? Estoy aquí porque están todos... ¿Sabes qué? Dios hace todo perpetuo. Y nos dice el versículo 14, basado en esta eternidad, quiero ir terminando con esto. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Para que delante de Él teman los hombres. Mis hermanos, déjame hacerte una preguntita. Si Dios te llamara ahora mismo para estar en su presencia, ¿cuál sería nuestra reacción? Ahora mismo. ¿Cuántos no tendrían miedo de decir, Señor, ya estoy listo para que me lleves? ¿Estamos listos? ¿Estamos listas? Quiere decir que voy a ir delante de su presencia a mirarle en la cara y va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Porque si todo tiene un aspecto eterno, mis hermanos, y el Señor nos llega a llamar en este mismo instante, porque la vida le pertenece a Él, y Él ha determinado cómo hemos de vivir esta vida ahora en nuestra nueva relación con Cristo Jesús. Entonces, si no cumplimos los propósitos eternos de Dios, ¿qué le podemos decir a Él cuando lo veamos? Si no estamos viviendo de acuerdo al punto de vista eterno. Y si la iglesia fuese llevada en el rapto en este mismo instante, ¿tendríamos gozo de presentarnos delante del Señor y decir, Señor, hicimos lo que teníamos que hacer? Si entendemos esto, mis hermanos, ¿sabes lo que tendría que producir este mensaje? Te voy a decir que tenemos que apoyarnos, tenemos que alentarnos. Ya nos falta poco. Estamos por entrar en una eternidad dentro de poco. Vamos a apoyarnos, vamos a alentarnos el uno al otro porque sabemos que el día se está acercando para entrar en la presencia gloriosa de nuestro Señor. Si todos nosotros tuviéramos ese gozo, nuestra vida sería completamente distinta. Estamos hablando de Lucas 12, ¿no es cierto? En el versículo 45, el siervo aquel estaba diciendo lo siguiente: mi Señor tarda en venir. Yo he escuchado esto, que el Señor va a venir pronto, pero ¿cuándo viene? Y mi Señor tarda en venir. ¿Y qué hizo el hombre este? Se emborrachaba, golpeaba, estaba viviendo una vida desajustada, temporaria. Y cuando el Señor vino le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué siervo inútil y qué siervo infiel? Tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Ahora yo quiero concluir con este versículo 15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura todo lo que pasó. Lo que ha de ser ya fue. ¿Qué vemos en Apocalipsis 19? Apocalipsis 19 vemos la boda del Cordero. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? Bueno, estamos esperando que la iglesia esté allí en gloria, ¿no es cierto? Pero ante los ojos de Dios, ¿sucedió sí o no? Lo da un hecho. Y por eso está escrito en Apocalipsis 19, porque eso es lo que va a pasar, eso es lo que ya sucedió en la eternidad pasada, si queremos dividir un poco en secciones. Dice, hermano, esto ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Déjame hacerte otra pregunta. El libro de la vida, ¿cuándo fue escrito? Fue escrito antes de que todo se hiciese, dice, los que estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Ya todo fue hecho. Mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el Cordero de Dios, inmolado desde el principio de la creación,
¿Cuándo sucedió? Hace 2000 y pico de años atrás, pero ante la eternidad de Dios ya sucedió. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya fue. El Señor le está hablando en Apocalipsis 6, a aquellos siervos les está diciendo: ¿cuándo, Señor, nos vas a vengar? ¿Y sabes cuál fue la respuesta del Señor? El Señor está diciendo: cuando se complete el número de los consiervos de ustedes, cuando se complete ese número, entonces viene el fin. ¿Y sabes lo que está diciendo el Señor? Ustedes no se preocupen, yo estoy contando. 1. Ok, este fue el último. Se termina. Ya fue. Mis hermanos, ya fue. Ya la recompensa de los santos ya fue. Ante los ojos de Dios ya fue. En la eternidad de nuestro Señor, mis hermanos, Romanos 6 nos dice a nosotros de que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Ya fue. Romanos 8 nos dice: a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Pasado. No en un futuro. Pasado. Ya sucedió ante los ojos de Dios. Yo quiero concluir con esto, y es lo siguiente. ¿Entiendes lo que es la eternidad? ¿Entiendes hacia lo que vamos a entrar? Porque somos ciudadanos de este reino. Nuestra ciudadanía, no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y al estar en los cielos, yo quiero pensar. Déjenme hacer una preguntita. ¿Cuántos de ustedes piensan en sus países? Y se acuerdan de lo más lindo de su país, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de lo más lindo de su país? ¿No está su mente y su corazón todavía allí, en ese lugar, y te acuerdas de algunas cosas que, cómo las añoras? Algunos dicen: no, yo no añoro nada. Pero no, ¿cuántos de nosotros estamos así pendientes? ¿Te has puesto a pensar lo que viene en camino, lo que va a ser esa nueva Jerusalén, lo que es esa nueva Jerusalén? ¿Te has puesto a pensar en las dimensiones impresionantes que tiene la nueva Jerusalén? Eso es pensar en la eternidad, porque esa es mi casa, ese es mi hogar, ya fue pagado. Dice que el Espíritu Santo es las arras, es el depósito de lo que ha de venir. Yo sueño con estar en ese lugar porque esa es mi casa eterna. Mis hermanos, hay un domicilio eterno en el cual yo voy a vivir. ¿Por qué? Porque hay moradas en los cielos que el Señor Jesucristo prometió. He aquí, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Amén. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Mis hermanos, qué maravilloso es leer lo que nos dice la Biblia. Puesta la mirada en los galardones, dice Moisés, no en las cosas temporales, en lo que viene. Porque las dimensiones de esa nueva Jerusalén: 1500 millas de ancho, 1500 millas de alto, 1500 millas de ancho, y son 12. 1500 multiplica 1500 por 12. Mis hermanos, esta tierra tiene que ser por lo menos 6 veces más grande de lo que es para poder sostener a la nueva Jerusalén cuando venga. Va a ser una cosa impresionante. Si pensamos que este planeta es grande, bueno, lo tienen que pensar, imaginarse aún 6 veces más grande, porque la nueva Jerusalén exige de eso. ¿Saben por qué te digo esto? Por lo siguiente: ¿cuántas millas hay de aquí de la tierra a lo que es el cielo, el final de donde está el cielo? Y después de ahí el espacio. Son 20 millas, ¿sabías eso? Son 20 millas nada más de altura. Y estos son 1500 millas. Imagínate la dimensión de la tierra, lo que va a ser, y lo que es la dimensión de aquella nueva Jerusalén. Oh, mis hermanos, no veo la hora de estar en la casa que nuestro Padre ha preparado para cada uno de nosotros. Pero mi mente está enfocada en eso. Mi mente está enfocada en eso, y mi mente está enfocada en decir las cosas terrenales de la vida. Todo esto tiene un fin. Todo esto tiene un fin. Pero cuando entremos en la gloria, mis hermanos, vamos a entrar por toda una eternidad. ¿Entiendes eso?
Que en esta noche Dios cambie nuestra mente y podamos decir, ya se está acercando el día. Se está acercando el día. Al entrar en la ciudadanía de los cielos, en ese lugar maravilloso que Dios preparó, no va a haber lugar para ladrones, no va a haber lugar para la maldad, no va a haber muerte, no va a haber separación, no va a haber injusticia. Mis hermanos, no va a haber más enfermedades, los cuerpos glorificados. ¿Qué cosa más grande? ¿Qué cosa más grande? Mi mente está allá. Mis ojos están puestos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro reino, el lugar, nuestro Dios, que es el reino de los cielos, un día produjo que vamos a estar con Él y vamos a entrar en ese reino. Empieza a gozarte desde ahora y empieza a darle gracias al Señor por las oportunidades que nos da cada uno de nosotros a diario y que podamos entender cuál es el propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Nos vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios. Y sabes que espero que puedas cerrar tus ojos y puedas decir, Señor, esta noche tiene que haber un cambio en mi vida. Yo entendí lo que dijiste en tu palabra. Y soy tu hijo, soy tu hija. Pero necesito que tú me ayudes a entender lo infinito, que puedas ayudarme a entender lo eterno, que me puedas hacer entender este reino al cual voy a entrar, al cual pertenezco. ¿Y sabes qué? Dale gracias a Dios, gózate, por favor te lo pido, que entre gozo en tu corazón en este momento. Y puedas pedirle a Dios. Si no tienes a Cristo Jesús en esta noche, yo te invito, por favor, a que le des cabida, porque Él solo puede darte vida eterna a través del perdón de pecados. Y en esta noche Él te está extendiendo esa invitación. Y extiende invitación a sus hijos, a sus hijas, para que puedan decir, Señor, ¿cuál es tu propósito? Padre que estás en los cielos, te damos tantas, pero tantas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque todo lo has hecho hermoso en su tiempo. Señor, un día estábamos enemistados contigo, pero ahora somos tus hijos. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, mas ahora tenemos vida eterna y tenemos vida en abundancia. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y Padre, ayúdanos a entender el punto de vista eterno, por favor, te lo suplico. Ayuda a nuestra pobre mente finita a entender, como dijo Pablo, cuán inescrutables, cuán insondables son tus caminos y tu sabiduría. Ayúdanos a entender, Señor, ayúdanos, te lo pido, bendito Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar y a entender los propósitos eternos para nuestra vida, porque, Señor, vivimos a diario y es como que somos inexistentes en este mundo cuando tú nos has llamado a hacer cosas grandes y maravillosas. Y que ese poder, bendito Dios, que hubo en Jesús, es el mismo poder que está en nosotros, bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a entender, por favor. Ayúdanos a tener una comunión, una intimidad contigo, porque Padre, tú lo mereces. Tú lo mereces, Señor. Que sepamos lo que tú nos has concedido ya, Señor. Porque hay muchos que están todavía suplicando y rogando cuando tú nos puedes decir a cada uno, si ya lo tienes, ya lo tienes. Oh Padre Santo, gracias te doy por tu iglesia. Gracias por cada uno, Señor, de los que están aquí. Porque tú vas a hacer algo grande. Y te ruego, bendito Padre, antes de que nos vayamos, que cada uno podamos entender cuáles son tus propósitos eternos. Y si hay alguna persona que no tenga a Cristo Jesús, bendito Dios, por favor, en esta noche manifiéstate en sus vidas. Te lo suplicamos todo en el precioso y bendito nombre de nuestro amado Cristo Jesús, para quien es la gloria, para quien es toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, que Dios te bendiga. Por favor, no te vayas sin saludar a la persona que está al ladito tuyo. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles por el favor de Dios, si no el viernes. Acuérdense los varones. El sábado lo esperamos aquí.
sino el domingo a las 10 de la mañana, escuela dominical y después del servicio. Dios sea contigo.